Fernando Ruiz Vergara fue el director del censurado documental Rocío, que se rodó en 1977, aunque la fecha de producción aparece como 1980. Yo creo que todo reconocimiento, todo recordatorio que hagamos a este director y a su trabajo será poco. Bien es cierto que este trabajo se presentó en su momento en el Festival de Venecia y que recibió incluso premios como en el Festival Internacional de Sevilla. Sin embargo, Rocío fue la primera película secuestrada por nuestra gloriosa, nuestra idealizada transición. Y ello después de recibir una denuncia por recoger testimonios de vecinos de Almonte, localidad de Huelva, donde se recordaban a los culpables de la represión tras el alzamiento militar de 1936 y se daban detalles sobre aquellos numerosos crímenes. Lo que se narra en el documental resulta impagable, desde los orígenes de un cristianismo aspirante a fuerza institucional, pasando por los hechos históricos en los que se reafirma el poder eclesial, hasta analizar eventos religiosos de amplia participación popular, como la Romería del Rocío, desde diversas perspectivas. Se cuenta que las hermandades religiosas se lucran con el evento sin ningún beneficio para el pueblo, y se recuerda además que su creación se realiza para anular a los movimientos sociales que cuestionan la estructura social. Por ejemplo, en los primeros momentos del, a priori, ilusionante periodo republicano de los años 30, se crean numerosas hermandades y se empiezan a reactivar los sectores más reaccionarios de la sociedad hasta desembocar en lo ocurrido en julio de 1936. Dentro de esa estrategia están también las apariciones marianas, por supuesto de origen dudoso y que, oh casualidad, coinciden con momentos en los que peligra el poder del clero. Un antropólogo social en el documental nos introduce en lo que considera la esencia del Rocío, reafirmación de valores clasistas, reaccionarios y aristocratizantes, así como del poder de los grandes propietarios ganaderos. Por supuesto, también se da voz a miembros del clero, que dan su opinión, su testimonio sobre lo que consideran un acto místico, donde las masas buscan con fervor para nosotros por supuesto muy cuestionable, concepto de la felicidad. Pero lo que se muestra en el documental Rocío, muy al contrario, son rostros de personas participantes en la idolatría a lo que es una simple figura de madera, rostros que transmiten enajenación y locura. Al respecto hay que recordar que logró rodarse en este trabajo el desmontaje de la pequeña figura de la Virgen, secuencia en la que se le desprende de toda una increíble parafernalia. Son imágenes impactantes que sirven como símbolo del espíritu de deconstrucción presente en Rocío, dejando en evidencia la patética liturgia religiosa. Ruiz Vergara no volvió a dirigir después de la experiencia traumática que supuso este trabajo, dedicándose a otras facetas artísticas como la pintura, la escultura y la cerámica. En alguna ocasión declaró que lo único que hizo con el documental Rocío fue acercarse a un fenómeno sin prejuicio alguno. La censura a la que se vio sometida este trabajo, como ya se ha expresado en alguna ocasión, fue un ataque frontal a la memoria de los vencidos en la guerra civil y deja ver, de nuevo, las carencias, o mejor dicho, la farsa de la muy idealizada transición española. Aunque hay sectores que han insistido en ello desde hace tiempo, que nunca claudicaron, cada vez se ha ido clarificando más que aquel proceso democrático fue una continuidad, además de serlo en los ámbitos políticos, a pesar de algunas reformas, sobre todo en el ámbito económico, una continuidad de la memoria oficial franquista. La creación de muchas de estas hermandades han coincidido, y no casualmente, con hechos tanto nacionales como internacionales que ponían en cuestión la estructura social y los valores de una sociedad fundamentalmente agraria y aristocratizante. Aunque, como he dicho, rodada en 1977, Rocío no se estrenó hasta 3 años después en el Cine Bellas Artes de San Sebastián y unos días después, con carácter más oficial, en la significativa fecha del 18 de julio en el Cine Astoria de Alicante. Después de su estreno en varias ciudades españolas, algunas críticas fueron favorables, aunque sectores reaccionarios y favorables al clero, sin que ello sorprenda a nadie, acusaron al documental de estar ideologizado y de ser manipulador y demagógico. Esta presión de los poderes eclesiásticos y políticos
logró que Rocío no fuera proyectada en ningún cine de Andalucía, aunque la censura y la controversia surgida hizo que el trabajo tuviera un enorme impacto mediático. Estamos hablando de la primera vez que se daban en la pantalla datos concretos sobre la represión franquista, poniendo cara y nombre a las numerosas víctimas y señalando, según algunos testimonios, como culpable a un alcalde y terrateniente del momento. Sé que ocurrieron cosas horribles. Sacaron a concejales directamente de su casa, de la cama, malo, enfermo. Guardias municipales lo denunciaron, lo denudaron. Mandado por la jerarquía del pueblo. Que ya de antemano sabían lo que iba a ocurrir con el rescate de la Virgen de Rocío. Precisamente fueron los hijos de aquel personaje los que acabaron interponiendo una querella criminal por delitos de graves injurias, escarnio de la religión católica y ultraje de las ceremonias públicas del Rocío. Yo creo que como la realidad acaba superando cualquier ficción, aquella querella criminal se interpuso en la mañana de una fecha que nos resultará familiar a los españoles, 23 de febrero de 1981, solo unas horas antes de que un intento de golpe de Estado, un nuevo intento de golpe de Estado, se perpetrara por parte de algunos medios militares. Aquella querella se realizó tanto contra los responsables del trabajo documental, el realizador Fernando Ruiz y la guionista Ana Vila, como contra Pedro Gómez Clavijo, el vecino de Almonte que denunciaba en el film la complicidad del exalcalde en los asesinatos. La consecuencia de la querella fue que el juez instructor número 2 de Sevilla prohibiera la exhibición de Rocío en toda España y procediera a su secuestro. Era la primera vez, después de que se aprobara la Constitución y, supuestamente, se acabara con los mecanismos de censura, que se hacía tal cosa. Aunque la prohibición del film se limitó en un primer momento a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, el recurso de los procesados contra el auto judicial condujo a que el juzgado de instrucción sevillano ordenara el secuestro en todo el ámbito estatal y fueran retiradas las copias que se estaban proyectando en cines de Madrid, Valencia y Málaga. El 21 de junio de 1982, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Ruiz Vergara a 2 meses y medio de arresto mayor, a 50.000 pesetas de multa y a 10 millones de pesetas de indemnización, mientras prohibió la exhibición del film, mientras no se suprimieran las referencias al personaje, al exalcalde, y una imagen en la que aparecía con los ojos tapados por un rectángulo negro. Ruiz Vergara, el director del trabajo, asumió toda responsabilidad, con el fin de que fueran absueltos la guionista Ana Vila y Gómez Clavijo. Pero eso sí, recurrió ante el Tribunal Supremo la posibilidad de tener que hacer cortes con el fin de que el trabajo fuera exhibido. En febrero de 1984 falló el Supremo con una incalificable sentencia. El propósito de vilipendio, agravio y escarnecimiento del difunto señor R no solo se trasluce, sino que se transparenta y hasta rezuma, por decirlo así, en el factum de la sentencia recurrida. Pues bien es cierto que la finalidad aparente de Rocío es exclusivamente la documental referida al entorno histórico, sociológico, cultural, religioso, ambiental y hasta antropológico de la romería del Rocío. Pronto aflora una inoportuna e infeliz recordación de episodios sucedidos antes y después del 18 de julio de 1936, en los que se escarnece a uno de los bandos contendientes, olvidando que las guerras civiles, como lucha fratricida que son, dejan una estela o rastro sangriento y de hechos, unas veces heroicos, otras reprobables, que es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no siendo atinado a avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo, sin que, lo dicho, obste a que relatos rigurosamente históricos, imparciales y no destinados al común de las gentes hagan honor al adagio de omnibus aut veritas aut nihil, con una finalidad exclusivamente crítica y científica y de matiz objetivo y testimonial. El Tribunal Supremo rechazó el discurso y ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Como ya he comentado, Fernando Ruiz vio lastrada su carrera profesional, mientras que Gómez Clavijo se derrumbó durante el proceso y se amargaron tristemente sus últimos años de vida. En abril de 2005, durante las segundas jornadas de Memoria Histórica y Justicia, la represión en Huelva y en la Cuenca Minera, se realizó un homenaje a Rocío y a su director. Entonces, más de 2 décadas después, se comprobó que la censura continuaba viva, cuando se exigió
desde la familia querellante, desde la Hermandad del Rocío y desde algunos grupos políticos y mediáticos que no se exhibiera la película. Aunque finalmente se exhibió, se hizo la versión censurada sin referencia alguna al culpable de la represión. Era y sigue siendo en gran medida el triunfo de la memoria franquista y el silenciamiento de aquellos sectores no oficiales. Dejaré un enlace en la descripción para que podáis ver el documental en su conjunto. ¡Hasta muy pronto!